Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad un día más, aquí al informativo comentado por Jorge. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Comenzamos con los titulares de hoy. Netanyahu destaca una buena oportunidad para un acuerdo sobre el alto el fuego y la toma de rehenes y una posible expansión de los acuerdos de Abraham. El ministro israelí de Exteriores dice que su país está dispuesto a negociar un alto el fuego permanente en Gaza si se alcanza una tregua temporal. El diputado del partido árabe israelí Hadash Ta'al, Ofer Kasif, ha sido suspendido de la Knesset durante 2 meses. Tropas israelíes destruyen armas de Hezbollah en inusuales incursiones terrestres en el sur del Líbano. Una mezquita holandesa rompe lazos con un imán tras su visita a Israel. Estos son los asuntos que hoy les invitamos a escuchar aquí en el informativo de Radio Sefarad. En una entrevista para un medio estadounidense antes de su reunión con el secretario de Defensa, Pete Hegseth, en el Pentágono, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu expresó optimismo sobre las posibilidades de un acuerdo de liberación de rehenes con Hamás. El principal punto de fricción en las conversaciones en Doha es el despliegue de tropas israelíes en caso de un alto el fuego que Israel insiste en que permanezcan en el corredor Moraj al norte de Rafah. Trump y yo creemos en la doctrina de la paz mediante la fuerza, afirma. Primero viene la fuerza, luego la paz. Hemos demostrado mucha fuerza y nos parece que la paz da muchos frutos y podremos expandir los acuerdos de Abraham creando una realidad inimaginable en Oriente Medio que traerá prosperidad y estabilidad. Bueno, ojalá que estas palabras se hagan realidad y de estos últimos más de 1 año y medio de desgracias en la zona, pues llegó un tiempo de paz y un tiempo de prosperidad, no solamente para Israel, también para los palestinos de la Franja de Gaza, que están viviendo esta situación tan terrible por el sentido terrorista del grupo Hamás, que se aferra y sigue atosigando no solamente a los soldados que se encuentran en la zona, sino también, en cuanto tienen la oportunidad, siguen lanzando los cohetes que todavía tienen en su haber para, como decimos, aterrorizar en la medida de lo posible a la población civil israelí, tal como hicieron desde el 7 de octubre del 2023. Netanyahu se despide en estas próximas horas de su viaje a Washington, transmitiendo oralmente cierto optimismo en que las cosas van bien, que siguen adelante, pero lo cierto y la evidencia es que en esta semana en que Donald Trump había anunciado que estaba ya a puntito de firmarse un acuerdo de cese del fuego y una tregua con Hamás, todavía no se ha conseguido. Se sigue negociando en Doha, si bien es cierto que llegan noticias de que el nivel de los negociadores cada vez es más alto, es decir, que ya no hablan de los temas más sencillos, sino que se van internando cada vez en los temas más complejos. Ahora falta saber si llegará ese momento en el cual pues también el grupo Hamás acepte las condiciones para este alto el fuego, y quizás entonces podamos mirar con cierto optimismo el futuro que tras esos 60 días se puede abrir para una paz, un acuerdo de cese del fuego definitivo en la Franja de Gaza. El ministro de Asuntos Exteriores, Gideon Sa'ar, dijo que Israel negociaría un alto el fuego permanente con Hamás en la Franja de Gaza si se llega a un acuerdo sobre una tregua temporal. El primer ministro Benjamín Netanyahu se ha negado hasta ahora a iniciar conversaciones sobre el fin de la guerra de Gaza hasta que Hamás sea derrotado. Las negociaciones indirectas entre Israel y Hamás sobre un alto el fuego se desarrollan esta semana en Doha, en paralelo a la visita del primer ministro Benjamín Netanyahu a Washington, donde Israel y Estados Unidos están intensificando los esfuerzos para llegar a un acuerdo. Sa'ar subrayó que Hamás todavía tiene a 50 de nuestros rehenes y que la guerra
puede terminar mañana si Hamás los libera y depone las armas. Niega que Israel esté prolongando la guerra sin sentido, afirmando: «Estamos comprometidos con nuestros objetivos bélicos, pero la guerra en sí no es nuestro objetivo. Siempre preferimos alcanzar nuestros objetivos por la vía diplomática, pero debe quedar claro, Hamás no solo es responsable de iniciar esta guerra, sino también de su continuación. Hay que presionar a Hamás». Bueno, con esto la vía diplomática, a través del ministro de Relaciones Exteriores israelí, trata de llevar a cabo este mensaje. La paz y un acuerdo de alto el fuego definitivo sí es posible, pero para ello se tiene que dar la condición de que estén todos los rehenes liberados. Hasta ahora han habido varios altos el fuego en la relación con Hamás y que no han sido, respetados en todas sus dimensiones por el grupo Hamás, y evidentemente esto lo único que hace es prolongar la vida de este grupo terrorista, que aunque en el plano estrictamente bélico ha sido derrotado, ya ayer hacíamos un balance de ello, pues sigue oficiando no solamente como grupo terrorista, sino también como portavoz de la propia población gazatí, no del pueblo palestino, sino de la población gazatí. Y esta distinción hay que hacerla de forma muy contundente y efectiva. El Comité de Ética de la Knesset suspendió al diputado Ofer Kasif, el único legislador judío del partido de mayoría árabe Hadash-Ta'al, de las reuniones de los comités de la Knesset y de las sesiones plenarias durante 2 meses a partir del 19 de octubre. Kasif también perderá 2 semanas de su salario. En su decisión, el panel parlamentario cita lo que llama un patrón sistemático y consistente de declaraciones que acusan, explícita o implícitamente, a soldados israelíes de cometer graves crímenes de guerra. Por ejemplo, una publicación en la red social X donde afirmó que Israel está cometiendo genocidio en Gaza. En su decisión, el comité afirma que muchas de estas declaraciones se hicieron mientras Kasif ya estaba cumpliendo una suspensión de 6 meses por comentarios que hizo sobre las fuerzas de defensa de Israel y la guerra en Gaza. La nueva suspensión de Kasif se retrasará tanto por el receso pendiente de la Knesset como para no superponerse con la suspensión del presidente de Hadash-Ta'al, Ayman Odeh, recientemente suspendido por el comité durante 2 semanas sin goce de sueldo a partir del 7 de julio por un incidente ocurrido en marzo de 2024 en el que fue expulsado por la fuerza de la tribuna de la Knesset tras acusar a las fuerzas israelíes en Gaza de participar en un asesinato y llevar a cabo una masacre. El Comité de Ética también reprende al diputado de extrema derecha Almog Cohen del partido Otzma Yehudit por una declaración en la que llamó a Kasif traidor, que representa los intereses de Hamás y el movimiento BDS y sirve como una quinta columna entre nosotros. Bueno, como ven, la situación política interna en Israel sigue siendo complicada. No olvidemos que Israel, que es la única democracia en la zona, también debe ser de las muy pocas democracias, si no la única, que tienen partidos que abogan por el desmantelamiento del propio Estado o del carácter del Estado, en este caso como Estado judío de Israel. Así que, bueno, representando esta corriente está el partido Hadash-Ta'al, que incorpora dentro de sus filas no solamente a palestinos, es decir, árabes israelíes, árabes que tienen la condición de ciudadanos israelíes, sino también a judíos que están en contra del sionismo, cosa que es un poco un contrasentido, porque entonces seguramente esas personas no vivirían donde están viviendo, ni ellos, ni sus padres, ni sus abuelos. Es como apoyar un movimiento que implique la expulsión de ellos mismos de ese país.
Pero bueno, esto es lo que pasa cuando hay libertad política. Lo que pasa es que la libertad política también tiene ciertos límites, como el expresar acusaciones de altísimo carácter sin ningún sustento que pueda, digamos, justificar, como el hecho de decir que Israel está cometiendo genocidio en Gaza, o que están cometiendo un asesinato, o que los soldados israelíes llevan a cabo una masacre. Y esto se ha dicho no solamente en estas últimas semanas, sino desde el principio de la guerra, cuando Israel apenas podía creerse lo que estaba pasando aquel fatídico 7 de octubre del 2023. Tropas terrestres israelíes atacaron varios sitios dentro del Líbano en los últimos días, destruyendo depósitos de armas de Hezbolá y otras infraestructuras. El anuncio de las raras operaciones especiales en el sur del Líbano, donde Israel ha mantenido tropas desplegadas en 5 puntos justo al norte de la frontera desde un alto el fuego de noviembre de 2024 con Hezbolá, se produjo días después de que un enviado estadounidense expresara optimismo sobre seguir adelante con un plan para desarmar al grupo terrorista respaldado por Irán. Según Israel, los soldados allanaron un sitio en la zona de Jabal Blat, aproximadamente a 1 kilómetro de la frontera israelí, donde localizaron un complejo de Hezbolá que incluía un depósito de armas y puestos de tiro, demoliendo la instalación. En otra redada se localizaron armas ocultas en una zona boscosa cerca de Labuné, justo al otro lado de la frontera occidental, incluyendo un lanzacohetes múltiple, una ametralladora y docenas de artefactos explosivos. Las armas también fueron destruidas. En la misma zona, los soldados también localizaron un sitio subterráneo utilizado por Hezbolá para almacenar armas y fue demolido por ingenieros de combate. En virtud del acuerdo de alto el fuego, Hezbolá debía retirar a sus combatientes al norte del río Litani y desmantelar toda la infraestructura militar en el sur del Líbano. Israel debía retirarse del Líbano, manteniendo el derecho a atacar cualquier amenaza a su seguridad. Bueno, todo esto está pasando ya cuando han transcurrido más de medio año, ¿no? Desde el alto el fuego de noviembre del 2024 con Hezbolá, con la entrada del ejército libanés en la zona del sur y con la presencia allí desde el año 2006 de fuerzas de interposición de las Naciones Unidas, de UNIFIL. Y a pesar de esta presencia y el atosigamiento, llamémoslo así, de Israel contra Hezbolá en todo este tiempo, pues siguen habiendo lugares donde todavía se conservan armas y depósitos de armas de Hezbolá en el sur del Líbano. Estamos hablando de un territorio que no es nada grande, ¿eh? Estamos hablando de no sé si 10 o 20 kilómetros cuadrados, 10 o 20 kilómetros de largo por otros 10 o 20 de ancho, o sea, 100 kilómetros cuadrados. Y en esa zona, a pesar de haber allí ejércitos o delegaciones de ejércitos de muchos países del mundo, incluida España, y también del propio Ejército Nacional del Líbano, pues siguen habiendo este tipo de almacenes. Y es la verdad que bastante desalentador saber que Israel sabe dónde están, los encuentra a pesar de no estar sobre el terreno, y en cambio estas fuerzas de desarme pues no completan su labor hasta ahora como debería ser. Así que no solamente esto es una advertencia y una acción contra una posible reincorporación de Hezbolá a la zona, sino también una llamada de atención a las fuerzas de interposición de Naciones Unidas, y también debería interpretarlo así el Ejército Nacional del Líbano, para que hagan lo que deben hacer según se han comprometido en el acuerdo de alto el fuego. Una mezquita de la ciudad holandesa de Alkmaar cortó vínculos con un imán después de que éste se uniera a una delegación que visitaba Israel.
Youssef Masbeh se encuentra actualmente de visita en Israel en una gira para líderes de la comunidad musulmana con sede en Europa, organizada por el NET, una organización que promueve los vínculos entre el Estado judío y Europa. El lunes, el grupo se reunió con el presidente Isaac Herzog en la residencia presidencial. Cuando Masbeh se presentó ante Herzog, aprovechó la oportunidad para cantar un cántico especial en árabe, ofreciendo una reinterpretación del himno nacional israelí Hatikva. Masbeh también invitó a sus colegas y a los demás participantes a cantar y bailar con él. La postura de la mezquita es clara e inequívoca. No hay cabida para el imán dentro de la mezquita. El lunes, la delegación de imanes también mantuvo reuniones en la Knesset y visitó la ciudad vieja de Jerusalén y los lugares sagrados musulmanes, judíos y cristianos, incluido el Monte del Templo, donde se encuentra el recinto de la mezquita Al-Aqsa. Otros puntos destacados del viaje incluyen una visita al memorial del Holocausto Yad Vashem, reuniones con el gran rabino sefardí David Yosef y con el portavoz árabe del ejército, y visitas a familiares de antiguos rehenes beduinos en Gaza y víctimas drusas de la masacre de Magdal Shams a manos de Hezbollah. Sí, yo he tenido la oportunidad hace unos días de ver el vídeo muy llamativo en el cual pues se veía que un líder religioso musulmán entonaba el Hatikva con la letra en hebreo perfectamente expresada, aunque la melodía que utilizaba no es la habitual en el himno de Israel, sino seguramente una melodía popular árabe. Bueno, aquí ya conocemos el nombre y también conocemos el precio de este tipo de expresión que tuvo este líder musulmán, al cual siguieron, al menos en el vídeo se veía otros 4 o 5 que le hacían los coros y algún delegado de Israel que se estaba riendo mucho de la situación tan inesperada, ¿no? Que líderes musulmanes pues canten el himno de Israel. Porque evidentemente si uno conoce la letra del himno, pues ahí no hay ninguna referencia que ofenda el Islam en ninguna de sus expresiones y por lo tanto pues perfectamente puede ser un canto, es un canto de esperanza que pueden entonar cualquier persona en el mundo, pero especialmente vinculada a esa zona de Oriente Medio. Bueno, parece ser que los líderes de su mezquita no son de la misma opinión. Y estamos hablando de mezquitas en territorio europeo, porque me imagino que los líderes de mezquitas en territorios musulmanes pues habrán puesto el grito en el cielo y llamado traidor a alguien que actuó de esta forma, que para muchos de ellos es como una especie de traición. Lo que pasa es que no estamos hablando de traiciones religiosas, primero, porque la canción de la Hatikva, como decimos, no hay una referencia al Islam o a cualquier otra religión, solamente lo más cercano a una postura religiosa es que late en el corazón de toda alma judía la vuelta a Israel. Esa es la única referencia que puede interpretarse como religiosa, pero que no es ofensiva para el Islam, no debería serlo porque, entre otras cosas, la vuelta a Jerusalén durante muchos siglos también significó la visita o el establecimiento de judíos en la ciudad de Jerusalén durante todos los siglos del dominio musulmán, desde el siglo VI hasta principios del siglo XX. Aquí nos despedimos de todos ustedes. Como siempre, les invitamos a escucharnos en una próxima edición del informativo de Radio Sefarad.